buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarles esta tarde, esta noche. Me encanta leer ya sus comentarios. Saludos desde Brasil, saludos hasta Brasil, hasta Chile, Argentina, Panamá. Estamos reunidos aquí una gran comunidad de líderes de toda Latinoamérica y eso me llena de gusto. Mi nombre es Arístides Ramírez y el día de hoy tengo el agrado de presentar esta conferencia en combinación con mi colega Oscar Corona. Yo, Arístides Ramírez, soy director de Ariba Consultores y Oscar, que lo saludará ahorita en un momento más, es uno de nuestros consultores asociados. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Arístides. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo a todo el continente. Un placer estar aquí acompañado de tantos y tantos líderes que nos están regalando unos momentos de su tiempo para que juntos aprendamos unos de otros, Arístides. Buenas tardes. Pues bienvenidos, vamos a iniciar ya con este webinar Liderazgo 4.0. Creo que es innegable cuando hablamos de este concepto 4.0 ir a pensar en la parte de la transformación digital, de esta revolución industrial 4.0, pero también visto desde esta perspectiva de liderazgo que sin duda es un tema crucial para cualquier negocio, para cualquier organización. Podemos decir que el liderazgo se encuentra en crisis, pero no es de ahora. Desde hace algún tiempo el liderazgo venía enfrentando desafíos importantes que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a platicar. Pero también el liderazgo se ha visto comprometido a raíz de la sindemia de COVID-19. Es una realidad que esta crisis se ha agudizado y que ha puesto en evidencia sin duda algunos de los puntos importantes que tienen que ver con el liderazgo. Decimos que cualquier marinero puede navegar en aguas tranquilas, pero solamente un gran marinero puede navegar en aguas turbulentas. Y evidentemente en las organizaciones hemos estado experimentando este tipo de situaciones. Vivimos desde los años 90, desde los inicios de los años 90, vivimos en un mundo que llamábamos un mundo VUCA o un mundo VICA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esa es una realidad en la que nos hemos estado enfrentando durante los últimos años y a raíz de la pandemia o de la sindemia por COVID-19, esto se ha agudizado. Esa es una realidad. Hemos tenido que modificar esquemas de trabajo, hemos tenido que ajustar nuestros modelos de negocio y esto sin duda representa todo un desafío. Un desafío que a los ojos de los líderes, que somos los resultados de que las cosas sucedan, definitivamente nos pone en una posición crucial. Es una gran oportunidad esta época para mostrar de qué estamos hechos y dar resultados. Y quiero referirme para ya dar inicio directamente a la sesión en esta condición que hemos estado transitando de una era en donde tenemos demasiado conocimiento, demasiada información y de qué manera estamos evolucionando como líderes. Porque sin duda estamos saliendo de una era de entrenamiento para entrar en una era de formación. Y esto implica grandes desafíos. Y uno de estos desafíos son los que mencionaban desde el Foro Económico Mundial el año anterior, 2019, 2020 creo que no lo contamos muchos de nosotros, pero 2019, y ponían sobre la mesa dos conceptos muy importantes, el upskilling y el reskilling, que me gustaría que fuera parte del inicio de esta sesión. ¿Por qué? Porque necesitamos iniciar identificando cuál es esta problemática que venimos viviendo. Entonces, pues vayamos un poquito a definir estas condiciones. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando no solamente de tecnología, por supuesto, Arístides, estamos hablando también de una filosofía y de una forma de relacionarnos con dicha tecnología. Y la verdad es que hoy en día nos estamos enfrentando a un entorno que para ninguno de los que están aquí es ajeno. Nunca antes la tecnología, la globalización y todas las fuerzas que acompañan los cambios en el mercado se habían movido a tal velocidad como en los últimos 30 años y particularmente como en los últimos 10. Entonces, hablar de una transformación digital y cultural en las organizaciones no solamente pasa por la adopción de tecnologías, también pasa por un ejercicio de reconfiguración de nuestras nociones de liderazgo. Tú lo acabas de mencionar hace un momento. Durante muchos años en las empresas había áreas de entrenamiento, había áreas de capacitación, pero hoy el entrenamiento no es suficiente. Ya esto ya lo decía James Cars en la década de los 70. El entrenamiento es una faceta de la cultura humana que tiene que ver
con un juego finito, un juego que tiene reglas que todos conocemos, que tiene mucha claridad acerca de quién gana y quién pierde en ese juego y que está acotado en el tiempo. Hoy en día, sin embargo, estamos viviendo juegos infinitos porque la idea no es ver quién gana el juego. Hoy en día, y sobre todo en el escenario de la postpandemia, lo importante no es ver quién gana el juego, lo importante es ver quién permanece jugando, quién es capaz de reconfigurar su organización, quién es capaz de reconfigurar sus mercados para mantenerse en un juego donde las reglas están cambiando continuamente. Estos dos conceptos de los que hablabas, reskilling y upskilling, tienen mucho que ver con eso. El reskilling tiene que ver con poder tener cada vez colaboradores más versátiles en la organización. ¿Qué es un reskilling? Es cuando nosotros tomamos a una persona que tiene ciertas competencias en particular, que le han hecho efectivo en una cierta área de su dominio y que de pronto necesitamos rescaldar, no, sino reconfigurar o reevaluar sus habilidades para que pueda dedicarse a otra cosa. Creo que tú sabes, pues, y algunas personas que están hoy aquí y nos acompañan saben, por ejemplo, y solamente a manera de una pequeña autorreferencia, que durante muchos años yo me dediqué al área de ventas, al área comercial. Hice una carrera dentro de un equipo comercial, del cual seguramente tú recordarás, Arístides, y en alguna ocasión fui promovido a un área de recursos humanos. Y una de las habilidades que aprendí como personal del área comercial era la negociación. Y esto tuvo mucha importancia cuando en un área de recursos humanos ya no estábamos negociando precios o condiciones de venta, sino cuando estábamos negociando contratos colectivos. Ese, por ejemplo, es una habilidad que tiene que ver con el reskilling, habilidades que hemos adquirido en algún dominio de nuestra carrera y que luego, al cambiar el entorno, pueden ser útiles en otros contextos, en otras situaciones. Sabemos hoy que muchas de las actividades se están automatizando, pero tenemos colaboradores muy competentes en algunas de esas áreas. Si esta área se automatiza, ¿en dónde esos talentos podrían reubicarse? El reskilling nos ayuda a tener una fuerza laboral más versátil. El upskilling tiene que ver con ir desarrollando cada vez habilidades y competencias más y más y más específicas. El upskilling tiene que ver con tener especialistas en un área. Por ejemplo, hoy en día, una empresa que no tenga especialistas en Big Data, una empresa que no tenga especialistas en Machine Learning, una empresa que no tenga especialistas en alguna de estas disciplinas asociadas con el Internet de las cosas, pues difícilmente va a poder ir abriéndose un futuro y mantenerse en el juego. La pregunta aquí, Arístides, y como para ir llevando el tema hacia el área de liderazgo, sería, si esto es cierto para los colaboradores de una organización, ¿qué reskilling necesitamos los líderes? ¿Qué Totalmente. upskilling necesitamos los líderes? Totalmente, porque finalmente, y como lo han mencionado en diferentes foros mundiales, hoy hablamos de una caducidad del conocimiento, ¿no? Esta evolución que estamos viviendo a nivel tecnológico y a nivel de procesos nos lleva a que podemos estimar que la caducidad del conocimiento está en 2 años. En 2 años probablemente lo que aprendimos deja de ser válido, deja de estar dando los resultados que esperábamos, porque a final de cuentas en la vida existen solamente dos cosas, razones y resultados, y las razones tristemente no cuentan, ¿verdad? Tenemos que dar resultados. Y hoy en el escenario que estamos viviendo, los resultados son indispensables, ya sea por supervivencia, ya sea por reinvención, perdón. Y cómo nos tenemos que reinventar como personas y cómo nos tenemos que reinventar como líderes. Entonces, yo creo que aquí la pregunta, Oscar, es ¿de qué manera nosotros como líderes adoptamos estos conceptos, adoptamos esta reconfiguración, esta actualización y sobre todo esta visión de aprendizaje continuo o permanente, ¿no? Y me gustaría entonces profundizar qué es lo que nos ha llevado a esta problemática, cuáles han sido las causas que de alguna u otra manera nos tienen ahorita en esta situación en el liderazgo. Muchos de quienes están hoy aquí escuchándonos de todo el continente, Arístides, recordarán que la conversación que teníamos antes del COVID, antes de esta sindemia, tenía que ver con las brechas generacionales. A finales del 2019, de esto es de lo que estábamos hablando, cómo estamos trabajando en organizaciones donde hay una gran brecha generacional, donde tenemos por primera vez hasta 5 generaciones en el lugar de trabajo,
y donde sabemos además que una problemática típica de las pequeñas y medianas empresas y de la empresa familiar, que representa el 90% de las empresas en el continente, experimentan por la falta de planes de sucesión. Entonces tenemos liderazgos ya bastante problemados por estas 5 generaciones que trabajan simultáneamente, empresas que están pasando por momentos muy difíciles porque no tienen planes de sucesión. Solamente el 14% de las empresas familiares reportan tener planes de sucesión a nivel, por lo menos aquí en México, pero creo que es una estadística que se extrapola a varios países del continente. Entonces, esto ya existía antes del COVID. ¿Qué viene a hacer el COVID? Pues recrudecer esta situación de un entorno multigeneracional. Ahora, no me dejarás mentir también, además de esta parte del entorno multigeneracional, veníamos con prácticas de liderazgo que, como bien mencionas, tal vez eran añejas, tal vez estaban marcadas por la tradición, por estas brechas generacionales, y esto también hacía que muchas veces creíamos ya tener aseguradas las respuestas, ¿no? Ya teníamos todas las respuestas para las posibles preguntas. Y hoy, ante este cambio de preguntas, nos enfrentamos también, creo yo, a un tema de gestión del error y evasión del conflicto. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos logrando generar los espacios o los entornos de riesgo controlado en donde también el desarrollo de nuestros colaboradores germine. Tenemos demasiado miedo a cometer errores, y hoy, en una situación de crisis en donde nuestra toma de decisiones se ve limitada, sin duda es un tema que nos hace dudar. Y esto también, y esto yo lo he escuchado de ti, Oscar, la evasión del conflicto. Qué triste es a veces evadir el conflicto. ¿Por qué? Porque, como tú lo has mencionado en otros foros, el conflicto es una fuente de innovación, ¿no? El conflicto nos permite darle paso a la creatividad, nos permite innovar y poder desarrollar habilidades que hoy llamamos cruciales, pero que antes no le llamábamos cruciales, ¿verdad? Sí, cierto, cierto. Mira, la situación es que cuando estamos en una situación de crisis, incluso lo que no queríamos hacer, nos vemos obligados a hacerlo. Entonces, ante este recrudecimiento, ante este conflicto eh, ya existente o ya preexistente a la sindemia del COVID, nos vemos obligados a responder. Y entonces, ¿cuáles son las habilidades que representan más valor para una organización? Las sharp skills. Para las personas que hoy nos acompañan, una conversación que quisiéramos abrir con ustedes es la siguiente. En la década de los 70, debido a una forma de categorizar la capacitación en la Marina de los Estados Unidos, se empezaron a usar un par de frases, las hard skills y las soft skills, las habilidades duras y las habilidades blandas. ¿Cuáles eran las habilidades blandas? Las que tenían que ver con personas y con papeles. No lo estoy diciendo yo, así lo determinó la Marina de los Estados Unidos. Entonces decían, son habilidades que tienen que ver con llenar formatos, son habilidades que tienen que ver con tareas básicamente administrativas, son tareas que tienen que ver con conversar con otras personas, con hablar, con ponerse de acuerdo con otras personas, son soft skills. Son hard skills si yo tengo que usar una herramienta. Son hard skills si yo tengo que utilizar un equipo. Y entonces esa fue la primera distinción entre las habilidades duras y las habilidades blandas. Después, por extensión, cuando sacamos esas dos definiciones del entorno de la Marina estadounidense y lo llevamos al mundo de la empresa, decimos que las hard skills son fundamentalmente habilidades técnicas y las habilidades blandas, las habilidades de relacionamiento. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, los 500 líderes que estamos hoy aquí reunidos, el lenguaje tiene sus triquiñuelas, tiene sus, sus secretitos por ahí, sus misterios. Cuando yo digo duro y blando, pareciera ser que una de esas dos palabras tuviera más relevancia o más trascendencia que la otra. Sin ponernos a justificar, simplemente por lo que sentimos en el cuerpo cuando decimos habilidad dura o habilidad blanda, ¿cuál aparenta ser la más trascendente o la más importante? Y los dejo pensándolo un poquito, reflexionándolo. Pero yo sé que la gran mayoría se van a inclinar por las duras, por las hard skills. Y entonces decimos, parece ser que la habilidad dura es la más trascendente, es la que tiene más relevancia, es la que tiene más importancia. Y nuestra educación se fue por ese camino también. Por eso mucha de la educación
universitaria y muchos de los modelos educativos a nivel continental e incluso a nivel mundial tienen que ver con la formación de competencias en habilidades duras. Pero si te pones a pensar, lo que más nos ha dificultado la transformación en los últimos años y lo que más representó un factor crítico para sobrevivir y para salir avante de esta sindemia, ¿cuáles fueron? ¿Fueron las habilidades duras? Creo que no, a juzgar por lo que están diciendo la gran mayoría, fueron las blandas, las habilidades blandas, las soft. Entonces aquí nosotros estamos proponiendo, y hay otras universidades, que pudiéramos tener otra distinción. En lugar de hablar de las hard skills y de las soft skills, hablar de las sharp skills, esas habilidades que se vuelven críticas, esas habilidades que se vuelven cruciales, porque los problemas que tenemos en la organización no tienen que ver con obtener personas que tengan habilidades duras. Lo que necesitamos hoy en día es personas que sepan gestionar sus relaciones, que sean buenos negociando y aprendiendo, que tengan esta capacidad de mantenerse en una continua evolución. Aprender a aprender es la metacompetencia del siglo XXI. Y entonces, pareciera ser que el foco durante muchos años lo pusimos en una dirección y cuando nos llegó el examen, pues las preguntas venían con otro libro que no es el que habíamos estado leyendo. ¿Tú qué opinas, Aristides? No, pues definitivamente, ¿no? Y este concepto que los encontramos de diferentes maneras, ¿no? Lo encontramos como Sharp Skill o Essential Skills o de diferentes filosofías. Nosotros hemos adoptado la de Sharp Skills, que es la que da la Universidad de Harvard y que nos parece que puede ser muy apropiada. Pero esta ha sido la evolución y esto, como bien dices, son habilidades cruciales que hoy se vuelven especialmente importantes porque también estamos en un escenario de evolución social. Hoy los temas, y es parte del mundo ubica, ¿no? La parte de la ambigüedad también nos marca esta evolución social en donde estamos hablando ya sobre la mesa en el entorno de negocios de temas de equidad, de inclusión, de diversidad, de todos estos temas que qué bueno que hoy los traemos a la mesa en el plano organizacional, pero que probablemente los olvidábamos y que también le dan una complejidad al liderazgo, ¿no? Cómo estar hablando de estos temas de igualdad laboral, que es incluso parte de uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la ONU, en esta parte de empleo digno, y que finalmente todo este concepto de igualdad laboral, de empleo decente o empleo digno, es un tema que hoy lo tenemos que incluir, que hoy es parte de nuestra realidad social y de nuestra realidad organizacional. Lo hemos visto de una manera muy marcada durante la pandemia, pero también creo que algo que nos ha dejado esta pandemia es el tema de la transformación digital. Esto que hemos comentado también en muchos foros, el que no estamos en home office, el que tuvimos que adoptar en una semana procesos de evolución digital que probablemente en un plano o en un escenario de cambio estratégico tal vez nos hubiera llevado un par de años y que lo tuvimos que adoptar en una o 2 semanas, ¿no? Entonces creo que también ese es un punto importante, Oscar. Sin duda, la transformación digital acelerada y obligada en muchos casos. Y nuevamente, o sea, el punto de todo esto que estamos hablando es que la crisis de liderazgo viene incluso desde antes de la sindemia, pero no le habíamos puesto tanta atención. Estábamos de alguna manera acostumbrados a ir navegando con esa incomodidad, con ese dolorcito que como sea era manejable. La transformación digital es una conversación que inició en la década pasada, si no es que hasta un poquito más. Pero muchas organizaciones decían, sí, la transformación digital aplica, pero no para empresas como la mía. Sí aplica, pero no para equipos de trabajo como los míos. Sí aplica, pero no con procesos como los que yo tengo. La inversión tecnológica que tendríamos que hacer, la capacitación que tendríamos que realizar, no está a nuestro alcance en este momento. No tenemos la madurez para trabajar desde nuestras casas. Incluso una empresa en la que estuve trabajando el año pasado, asesorándola, acompañándola, ese era su discurso. No tenemos la madurez. Y hoy en día más bien lo que se están preguntando es si valdrá la pena que regresen a la oficina. Entonces, la sindemia nos puso en una posición tal que tuvimos que aprender incluso si no queríamos aprender. Ahora, eso ha implicado costos muy altos. El hecho de estar en casa, pero sin una cultura de home office, nos ha empezado a pasar factura. Entonces, todo esto también ha pasado
a un precio, ¿no? A un precio que en muchos casos está resultando muy alto. Es correcto. Definitivamente esta situación, esta transformación acelerada, esta adaptación a este nuevo entorno, nos genera un proceso que conocemos como neurogénesis, ¿no? Que es la respuesta neurofisiológica natural ante el cambio. Se tienen que generar nuevas conexiones en nuestro cerebro para adoptar nuevos hábitos. Hoy tenemos un cambio de hábitos. Cuando lo platicamos en el plano de las ventas, hablamos que uno de los principales temas que tenemos que resolver como equipos de venta es precisamente estos cambios en los hábitos de consumo. Pero estos cambios en los hábitos de consumo también son producto de esta neurogénesis. Y estamos en un proceso de neuroplasticidad, estamos adaptándonos a los cambios, pero eso nos genera desafíos y nos genera una sobreexposición a factores de riesgo psicosocial. ¿Qué estamos viviendo en los entornos de trabajo? Hoy nos damos cuenta que no solamente es el miedo o el riesgo del contagio de la COVID-19. Hoy estamos hablando de que somos más productivos, sí, pero a un costo más alto. Tenemos culturas laborales en donde el invertir mucho tiempo en el área de trabajo, en la jornada de trabajo, era sinónimo de trabajar mucho. Y esto nos hemos dado cuenta que incluso ha generado, como lo marca la Secretaría de Salud aquí en México, que uno de cada 3 ejecutivos presente temas de adicción al trabajo. ¿Y qué sucede con una adicción al trabajo en 30% o en 33% de la población? Como cualquier adicción, contamina el entorno. Y esto, tristemente, no es una situación que dentro de las organizaciones estuviéramos viendo de una manera crítica. Al contrario, muchas organizaciones, lejos de cuidar o atender a estas personas que presentan adicción al trabajo, les hemos premiado con posiciones de liderazgo. Entonces, tenemos líderes con adicción al trabajo que están generando impacto en sus equipos de trabajo. Hoy hablamos mucho del derecho a la desconexión, hoy hablamos mucho de los temas de ansiedad, de los temas de depresión, que son temas que tenemos que voltear a ver, que tenemos que poner sobre la mesa, porque también en las dimensiones de responsabilidad de liderazgo necesitamos considerar esto, porque es una variable que, como hemos comentado y se ha dicho también en múltiples foros, es una situación que va a sobrevivir a la COVID. O sea, cuando hablamos del riesgo biológico, probablemente el día 1 de enero de 2022 podamos volver a las calles sin cubrebocas, abrazarnos y besarnos, pero los efectos psicosociales que estamos experimentando en el trabajo se asemejan, de acuerdo al King's College de Londres, a un estrés postraumático, el cual se puede prolongar por 3 o 4 años más. Esta es la fuerza laboral con la que tendremos que gestionar los resultados en las organizaciones. Es decir, hoy como líder necesitas voltear a ver estos factores de riesgo psicosocial para identificarlos. ¿Y qué es lo que ha resultado también en las encuestas y en los sondeos que hemos hecho también en este foro y en los otros foros que hemos hablado del tema, que hablamos de las habilidades de liderazgo? Ha resultado en una condición que a mí me llama mucho la atención. Por parte de los líderes, percibimos falta de confianza y compromiso en los colaboradores. Y por parte de los colaboradores vemos lo mismo. Y aquí creo que entramos a un plano en el que, Oscar, tú eres experto, es un plano para mí de un conflicto estructural. Así es, todo lo que hemos conversado hasta el momento en esta tarde con nuestros amigos tiene que ver con lo que nos ha traído hasta acá. La crisis de liderazgo, que no es algo nuevo y que hoy estamos transitando, navegando, surfeando con nuestros mejores recursos y con las mejores intenciones. Lo que sucede es que tenemos una falta de confianza y de compromiso como algo que vemos en las organizaciones como la explicación más habitual. Si tú hablas como líder con otros líderes, como los que están aquí, y veíamos unas encuestas antes de iniciar, que se han hecho aquí mismo en este foro, es decir, probablemente muchas y muchos de quienes hoy nos están acompañando aquí son quienes respondieron a esas encuestas. Nos dicen, lo que más me afecta o lo que más le duele a mi organización es percibir una falta de confianza y una falta de compromiso con muchos de los colaboradores que tenemos. Pero si le preguntamos a las y los colaboradores qué es lo que ocurre en sus organizaciones y por qué las organizaciones no avanzan, nos van a decir que porque no confían en los líderes, que porque sienten que los líderes no estamos a la altura de las circunstancias, que no estamos preparados para tomar las decisiones que se requiere tomar, que no somos necesariamente
las personas más indicadas para estar en donde estamos. Y entonces ahí estamos hablando de un conflicto sistémico, un conflicto estructural, un choque entre nuestros deseos, porque yo creo que si hoy tenemos 500 personas escuchándonos aquí y otro gran número de personas viéndonos a través de Facebook, si estamos aquí es porque decimos, yo tengo la convicción de que quiero ser un mejor líder y quiero ser una persona que le sirva a mis equipos de trabajo. Y muchas de las personas que están en los equipos de trabajo quisieran llegar en algún momento a tomar una posición de liderazgo. Entonces, ¿por qué esta propiedad emergente? ¿Por qué surge esa falta de confianza y de compromiso? No viene ni de un lado ni del otro. Nuestras formas de trabajar, la manera en la que nos acostumbramos a trabajar, la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros, es lo que está provocando la falta de confianza y de compromiso. Es decir, quizá no es una causa, más bien es un efecto de una cultura y de una manera en la que hemos aprendido a liderar, donde a pesar de decir que no queremos jerarquías, a pesar de decir que no queremos distanciamiento entre los distintos niveles de liderazgo, a pesar de decir que privilegiamos el trabajo en equipo por sobre otras maneras de trabajar, eso tiene un techo. Normalmente eso es lo que nos gusta ver hasta un nivel de coordinación o de gerencia. Y luego ahí viene un rompimiento y nuevamente tenemos verticalidad en las estructuras organizacionales tradicionales. Entonces, no podemos generar un cambio de un conflicto estructural si no cambiamos la estructura. El punto es que no se trata solamente de habilidades para liderar equipos, sino de habilidades para reestructurar la cultura de una organización, Aristides. Muy bien, pues yo creo que entonces, si tenemos que romper con este conflicto estructural, si tenemos que adoptar una visión sistémica para atender esta condición que estamos enfrentando los líderes y verdaderamente contemplarnos como líderes 4.0, hablemos de cuáles serían esas alternativas de solución que queremos plantear el día de hoy. Creo que existen ahí al menos 4 alternativas de solución que para mí son muy importantes vista desde el tema de competencias o desde atributos. La primera de ellas es, para mí, elevar y transmitir la conciencia del rol. ¿Qué es la conciencia del rol? La conciencia del rol es la claridad que yo tengo sobre la responsabilidad. Tristemente, nos podemos enfrentar a que en modelos de liderazgo autocráticos o dictatoriales, o que son estos liderazgos muy duros, que sí se viven en las épocas de crisis y que son requeridos en la época de crisis, muchas veces lo que limitan al colaborador es a solamente ejecutar las actividades. Y esto alguna vez escuchaba un conferencista que cuando nosotros le damos una instrucción directa y puntual a un colaborador, lo que lo estamos obligando es a poner su cerebro en stand-by, a seguir la instrucción y a no entender la responsabilidad. Hay una frase que yo aprendí hace muchos años en alguno de los cursos de liderazgo y de management que tomé hace cerca de 20 años y decía, el que sabe qué hay que hacer siempre va a tener trabajo, pero el que sabe por qué se tiene que hacer siempre va a ser su jefe. Y esto va un poquito a ese tema de la responsabilidad. ¿Cuál es la conciencia del rol? La conciencia del rol puede ir a la posición más simple y a la posición más compleja de la organización. Cuando yo sé cuál es la razón de ser de mi posición, así sea yo un guardia de seguridad que está parado en la puerta de un supermercado, y entiendo que más allá de las transacciones y de estar verificando, en este caso la toma de temperatura, el uso de gel antibacterial, tengo una responsabilidad sobre la salvaguarda de los intereses de la compañía, puedo ir más allá de lo que dice mi descripción de puesto. ¿Cómo puedo yo entender que mi responsabilidad tiene una razón de ser? Y creo que esto, más que el por qué, es el para qué. ¿Para qué estoy recibiendo un salario? ¿Para qué tengo que transmitir o tengo que ejecutar determinada acción? Hoy que decimos en tiempos de crisis se necesitan liderazgos firmes, también es importante que las personas y los colaboradores tengamos plena conciencia del rol, porque eso nos va a permitir resolver situaciones y no llegar a preguntar sobre la solución. Y creo que esto como líderes es algo fundamental que tenemos que desarrollar. Entender nuestro rol, el enfoque total de nuestro rol, pero también transmitir esa conciencia del rol. ¿Cuál es tu responsabilidad y cuál es el ámbito en donde tú necesitas tomar decisiones? Porque hoy día hay que resolver las situaciones.
Porque tristemente las cosas no se van a resolver de un día para otro. Las cosas no van a cambiar, no se van a componer. Entonces, cada uno de nosotros desde nuestra trinchera tendremos que resolver las situaciones y para mí esto es una de las alternativas preponderantes de solución. Elevar y transmitir la conciencia del rol en los líderes y en cada uno de los colaboradores. Y hablando de conciencia del rol, también entender que por muy plana que sea una organización, Arístides, y por muy alivianado que queramos hacer el clima laboral, las posiciones representan un factor importante. Muchas veces nos encontramos en organizaciones que el director, que debiera tener una conversación orientada al futuro y una conversación estratégica, está pensando en resolver las situaciones del presente, que ese debería ser el rol del gerente. El gerente debería estar enfocado a ser un especialista de su área, a estar coordinando conversaciones con los demás gerentes, que son el primer equipo de la empresa, y enfocarse en el presente. Y el gerente no está haciendo esa función porque el gerente está operando. El gerente está en el nivel donde tiene que resolver las tareas cotidianas. Y entonces la pregunta es, si el director está gerenciando y el gerente está operando, ¿qué está haciendo el resto del equipo? Y muchas veces no hay respuesta para eso. Entonces la conciencia de rol también tiene que ver, hablando de nosotros, de los líderes, con desarrollar una capacidad integral de liderazgo, donde una de las competencias importantes es tener conversaciones relevantes con nuestros pares y también con la alta dirección. Mira, cada vez que tocamos este tema de manera espontánea empiezan a surgir algunas preguntas en el chat, Aristides, y muchas de esas preguntas tienen que ver con decir sí, pero ¿y si el jefe no quiere? Sí, pero ¿y si el dueño no quiere? Sí, pero ¿y si mi superior no lo ve como lo veo yo? Y creo que esa es una de las capacidades que nosotros como líderes tenemos que empezar a desarrollar, tener la capacidad de sostener estas conversaciones cruciales con los altos líderes, con los fundadores, con los empresarios. ¿Es fácil? No, no creo que sea fácil. Decía hace rato que el 90% de las empresas son familiares en nuestro continente. Y la dinámica familiar es más que seguro que se va a infiltrar en la dinámica organizacional en algún momento. Y a pesar de esas dificultades, el líder debe ser capaz de sostener conversaciones no solamente con sus pares o con sus subordinados, sino también hacia arriba y empezar a ver lo que le conviene a la organización, tener la meta competencia de poder influir en la toma de decisiones de una manera más robusta. Y para eso hay que tener la capacidad de entrar en conversaciones que normalmente son incómodas. Y para eso hay que hacer cuerpo. No basta con con leer un libro o aprender una técnica, sino que hay que hacer cuerpo para tener ese tipo de conversaciones. Y una cualidad más, me hiciste recordar hace un momento una conversación. Debemos tener clara la distinción entre tres elementos fundamentales que ocurren en nuestros equipos de trabajo. Como líderes debemos ser capaces de gestionar las equivocaciones, la negligencia y las mentiras. Pareciera ser que estamos hablando de un tema que se salió de foco, pero no, estamos hablando de un rol de liderazgo. La capacidad integral del líder y el rol de liderazgo tiene que ver con esto, porque una equivocación es una gran oportunidad de aprendizaje. Debiéramos ser capaces de generar entornos donde equivocarse es seguro, y equivocarse es la manera en la que podemos aprender cuando estamos navegando en medio de un mar que nos azota siempre de manera impredecible. Hoy más que nunca, no sabemos lo que va a pasar el próximo mes, no sabemos lo que va a pasar dentro de 2 meses. Realmente, quien tenga plena certeza de lo que va a pasar el próximo mes, que me lo cuente, por favor, porque no tenemos ni idea, ¿verdad? Entonces, la equivocación y generar entornos seguros para la equivocación tiene que ver con el aprendizaje. Pero a veces confundimos equivocación con negligencia. El que se equivoca con la mejor de las intenciones de hacer algo correcto. La persona negligente, en cambio, está dejando de hacer algo que sabe perfectamente que tendría que hacer, o está dejando de hacer algo que sabe perfectamente que no tendría que hacer, que tendría que hacer, perdón. Poniendo un ejemplo, quien se equivoca manejando a veces se cambia del carril
cuando va conduciendo su vehículo y escucha un claxonazo, ¿no? ¡Ay! Resulta que invadí un carril sin querer, no me fijé, discúlpame, me equivoqué. Es muy distinto a que yo vaya conduciendo mi vehículo mientras voy mandando mensajes de texto. Ahí estoy siendo negligente. Ahí no puedo decir que me estoy equivocando. Ahí estoy siendo negligente. Y ahí la consecuencia debería ser distinta. Y la mentira, pues todavía más. Porque si choco por estar conduciendo mi vehículo y mandando textos, y cuando llega la autoridad me dice, ¿qué pasó aquí? Y yo le digo, la culpa es del otro. Pero dicen que usted venía texteando. No, hombre, si yo ni teléfono tengo. Entonces ahí ya estoy entrando en un terreno donde no estoy hasta violentando el pacto social y estoy violentando el contrato psicológico que tengo con mis empleadores y con mi equipo de trabajo. Distinguir eso es importantísimo y es un rol de los líderes poder distinguir cuándo nos estamos equivocando y podemos aprender de eso, cuándo está alguien siendo negligente, en cuyo caso tiene que haber medidas ejemplares que se aplican parejo, y cuando alguien está mintiendo, en cuyo caso deberíamos tener alertas tempranas para evitar la mentira y además consecuencias ejemplares, lo cual el área de compliance de muchas empresas agradecerá enormemente. Fíjense cómo el compliance hoy también se mezcla con las habilidades de liderazgo. Desarrollar la capacidad integral del líder ahora tiene que ver hasta con la dimensión ética de la organización y de la empresa. Eso también es algo que tenemos que ir empezando a incorporar como parte ya no solo de nuestra descripción de puestos, sino hasta de nuestra misión personal, Aristides. Totalmente, porque además aquí entramos en este plano de quién tiene la razón, ¿no? Yo siempre digo que yo solamente conozco una persona en todo el mundo que siempre tiene la razón. Y no es ni mi esposa ni mi mamá. La persona que siempre tiene la razón soy yo. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, con mi conocimiento, con mi experiencia, yo creo tener la razón. ¿Por qué? Porque incluso lo dice el propio Talmud, ¿no? No vemos la vida como es, sino como realmente somos. Cada quien tiene una perspectiva, cada quien tiene una realidad y una verdad. Ahora, en el plano organizacional, ¿cómo se vive esto y cómo lo podemos amarrar con esta capacidad integral de la que nos hablas, Oscar? Yo creo que aquí hay un concepto que cuando yo lo conocí a mí verdaderamente cambió mi percepción y es el concepto de la humildad epistémica. ¿Qué significa este concepto de la humildad epistémica y por qué es tan importante o relevante para nosotros como líderes? La humildad epistémica habla de esta capacidad de aceptar que yo no tengo la razón, de esta capacidad de entender que ante cualquier situación existen diferentes verdades, diferentes perspectivas. ¿Y qué sucede cuando yo me doy cuenta, aún con todos los datos sobre la mesa, que aún así no tengo la razón? Y cuando me pregunto por qué la otra persona sí tiene la razón. Creo que este punto nos lleva a un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque las realidades son diferentes. Podemos viajar por cualquier país y nos damos cuenta que una ciudad no es muestra del territorio de todo el país, que una colonia, un barrio no muestra todo el país. De la misma manera en nuestras organizaciones, lo que vivimos en un área de producción, lo que vivimos en un área financiera o en un área comercial, solamente son pequeños puntos de vista. ¿Y qué sucede cuando el líder, aún con toda esa energía y con todo ese carácter que tiene que mostrar al tomar decisiones, reconoce que no tiene todas las respuestas y reconoce que no es dueño de la verdad absoluta? Esta es la parte de la humildad epistémica. ¿Por qué a mí este concepto de la humildad epistémica me gusta tanto? Porque la humildad epistémica me ayuda a aprender. Porque la humildad epistémica de alguna manera me pone en una posición de aprendiz permanente. Y esto es algo que desde mi perspectiva tiene que funcionar en esta nueva realidad. En esta realidad de transformación digital, en esta realidad de cambio de hábitos de consumo, en esta realidad de afectaciones psicosociales del entorno laboral, en esta realidad de sobrevivir y reinventar nuestros modelos de negocio y reinventar nuestras responsabilidades. Entonces, creo que si tomamos este eje humano y adoptamos este concepto de la humildad epistémica y lo profundizamos, podemos aprender a aprender. Que eso nos lleva, creo, a un tema de cómo tenemos que trabajar el día de hoy en estos procesos de formación.
Bueno, lo decías tú hace un momento, Arístides, ya dejamos atrás la época del entrenamiento, la gerencia de capacitación, la gerencia de entrenamiento. Eso obedece a este antiguo paradigma donde pensábamos que lo más importante eran los hard skills. Hoy en día, si nos damos cuenta, lo que necesitamos es fortalecer un aprendizaje eutagógico, un aprendizaje donde nosotros mismos somos el instrumento de aprendizaje, donde nosotros mismos, a partir de nuestra propia experiencia y de nuestras propias reflexiones, somos capaces de irnos recreando y de recrear al equipo. Ya no basta con transmitir información. Digo, seguramente es una conversación que ya algunos han escuchado en su momento, pero la época del conocimiento hace rato que ya pasó. Si todavía somos de aquellos que repetimos como si fuera un mantra que el conocimiento es poder, estamos viviendo en el siglo XX todavía. El conocimiento en el siglo XX era poder, porque el conocimiento estaba en el poder de unos cuantos. Pero hoy ni siquiera yo tengo el poder de decirles lo que significa eutagógico, porque el que tenga la duda, Arístides, va a entrar a Google, va a teclear la palabra eutagógico y va a tener la explicación que necesita en la punta de sus dedos. Lo que necesitamos entonces es generar curiosidad en los equipos de trabajo, flexibilidad actitudinal, cuerpo para saber decir, no sé, cuerpo para saber decir, me equivoqué, cuerpo para poder decir, creo que tu idea es mejor que la mía. Y eso no se enseña en ninguna escuela. Esa es una labor eminentemente formativa, fincada en valores, donde nosotros somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Si hoy en día tenemos que ser disruptivos en nuestra forma de generar la formación en las empresas, tiene que ser a partir de poner en el centro valores, generar espacios donde podamos ser alumnos y maestros al mismo tiempo, aprendices y maestros de distintas disciplinas, y generar en las empresas esta cultura que cuando la vemos en el agilismo, cuando la vemos en la filosofía y en el manifiesto agilista, que ya tiene 20 años, dicho sea de paso, eso es la verdadera transformación digital. La transformación digital y cultural tiene que ver con perderle el miedo a equivocarse y equivocarse rápido. Si vas a fallar, falla rápido, sea ágil en tu aprendizaje y vete adaptando a las situaciones del entorno, no queriendo ser el dueño del modelo perfecto, no queriendo ser el dueño del modelo de la verdad absoluta, sino mejorando por oleadas. Hoy mejoramos esto, mañana mejoramos aquello, pasado mañana mejoramos lo de más allá, y en el acto de equivocarnos, vamos aprendiendo nuestra mejor manera de ser líderes. En el acto de equivocarnos vamos aprendiendo nuestra mejor manera de formar equipos de trabajo. Entonces, gestionar entornos seguros para el aprendizaje es generar un espacio de aprendizaje eutagógico, generar espacios donde equivocarse no solamente no sea mal visto, sino que hasta sea aplaudido. Qué bueno que tuviste el valor de intentar algo y de que no saliera. Porque todos tenemos una buena intención de actuar. Al menos esa es una convicción personal. En general, el jefe más autoritario que tú conozcas, la persona más disruptiva en el entorno del clima organizacional, el ser más cuadradito que tú conozcas en tu organización, tiene un interés profundo porque él cree o ella cree que está haciendo lo mejor para la organización. En la mayoría de los casos, no faltarán uno que otro, nuestro sociópata de confianza siempre aparece por ahí, pero en la mayoría de los casos, la gente quiere hacer lo que cree que es correcto. Entonces, poder generar nuevos hábitos que nos faciliten aprender los unos de los otros, reconocer nuestros errores con liviandad y movernos rápido al siguiente proyecto. Creo que esa es la verdadera actividad formativa en la que quienes somos líderes de una organización o líderes de recursos humanos debiéramos estar enfocados en actuar. Totalmente. Y creo que estas alternativas, Oscar, si nos enfocamos en este concepto, el liderazgo 4.0, este líder que tiene que enfrentar todos estos desafíos desde esta acelerada transformación digital, en donde, ojo, yo creo que siempre, y ya lo mencionaste tú y acertadamente, la transformación digital no solamente es sistematizar, no solamente es automatizar los procesos de trabajo. La transformación digital tiene
un pilar fundamental, que es el pilar humano o el factor humano. ¿Para qué estamos automatizando? ¿Para qué estamos sistematizando? Si nos vamos al concepto básico y a las premisas que nos presentan estos procesos de transformación digital, nos dice que la transformación digital va a llevarnos a esta automatización para que los seres humanos podamos concentrarnos en lo crucial para la organización. ¿Y qué es lo crucial para la organización? Definitivamente cumplir al 100% con las expectativas de nuestros clientes. Mucho hablamos a veces del servicio. El servicio son procesos, el servicio es algo lineal y que podemos analizar en su ejecución. Tal vez hacia donde tenemos que enfocarnos no es al servicio, sino al resultante del servicio, que es la satisfacción. Hoy podemos definir la calidad propiamente, podemos adoptar esta definición de calidad como cumplir al 100% con las expectativas de nuestro cliente. Ahora, ¿de qué manera lo estoy haciendo? Porque a veces en esta ambición de querer digitalizar todo y de querer hacer empresas que están totalmente automatizadas, perdemos de vista esto. Y a veces cuando quiero hablar con un ser humano y quiero presentar una queja, quiero presentar una situación, me enfrento a que no tengo un ser humano con el cual hablar. Y esto rompe con la esencia de la transformación digital. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? El líder 4.0 es un líder que entiende la transformación digital, es un líder que entiende a estos entes psicosociales que somos los seres humanos, estos entes biopsicosociales como nos clasifica la OMS, y que tenemos que traducir todo este punto precisamente en la ejecución, en una ejecución responsable y si lo queremos ver de una manera muy digital, en una experiencia de usuario, seas colaborador, seas cliente. ¿De qué manera voy a poder avanzar en esto? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta propiamente de solución para poder desarrollarnos como líderes 4.0? Nosotros desde Arriba hemos planteado una solución para ser líderes 4.0 o desarrollar estas sharp skills que hablamos de liderazgo 4.0. Y lo dividimos en 4 diferentes etapas o procesos. El primero de ellos atiende a un atributo que tenemos ligeramente descuidado, que es el proceso de autoevaluación. El proceso de autoevaluación tal vez es uno de los atributos que tenemos con una calificación o un puntaje más alto. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es iniciar con entender el por qué. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué pienso como pienso? Y esta no es una disertación filosófica. Este proceso de diagnóstico que nosotros proponemos es precisamente un diagnóstico científico, es un diagnóstico psicométrico que permita al líder conocerse a sí mismo, entender cuáles son sus factores de comportamiento, de qué manera el líder reacciona ante los problemas, ante los desafíos, ante los retos que se le presentan, ¿es competitivo o es más reflexivo? ¿De qué manera nos estamos relacionando con las personas? ¿Somos sociables o somos un poco más reservados? ¿Cómo necesito actuar? Porque no se trata de cambiar la personalidad del líder, se trata de entender la personalidad del líder. Y si yo sé que mi respuesta ante los procesos, mi respuesta ante los cambios, tiene cierto matiz, voy a tener que ir a buscar una configuración óptima de mis equipos de trabajo. Yo desde hace ya muchos años me peleo con el concepto de integración de equipos, ¿no? Y cuando algún cliente nos dice, oye, Arises, necesitamos un programa para integrar equipos. Para mí la integración me suena como echar a todos los miembros del equipo en una licuadora y generar una masa amorfa. Todos somos distintos, pero no por ser distintos debemos de ser distantes. Y cuando nos damos cuenta de esas diferencias de una forma consciente, podemos compensar estos condicionamientos. Ahora, ¿qué nos está motivando a las personas? Porque también como producto de la sindemia sabemos que todas las organizaciones estamos enfrentando desafíos importantes y a veces no solamente vamos a echarle ganas, porque esa es una instrucción desde el liderazgo que a mí me genera conflicto también, esto de vamos a echarle ganas. Miren, yo he hecho disertaciones filosóficas para tratar de discernir este concepto de echarle ganas y para mí lo más cerca que podríamos estar de echarle ganas es pujar. Porque el echarle ganas no me habla de ninguna acción definida, no me permite establecer un plan de acción. Y creo que a veces ese echarle ganas es solamente multiplica el esfuerzo. Y multiplicar el esfuerzo hoy no nos va a funcionar. Entonces,
Por eso para mí es tan importante el que como líderes podamos entender cuáles son las razones de nuestro comportamiento, pero también cuáles son las dimensiones de nuestra motivación. Tristemente a veces pensamos que el dinero es el único motivador y el dinero nos damos cuenta que hoy más que un motivador se convierte en un distractor. Y que las motivaciones podríamos reenfocarlas hacia temas teóricos, temas sociales, temas de reconocimiento o de liderazgo propiamente. Hoy tenemos 7 diferentes dimensiones motivacionales que cuando las entendemos en el líder y las entendemos en los colaboradores, podemos tener un mapa que nos permita transitar de una manera óptima en equilibrar esto que es el desafío con la capacidad de mi colaborador. Entonces, creo que esta parte del diagnóstico que podemos hacer de comportamientos, de motivaciones y principalmente de atributos cuando hablamos del concepto de competencias laborales nos puede ayudar a entender cómo está nuestra configuración, reconocernos como líderes para entonces poder generar una ruta de desarrollo. Y aquí vamos a ver que esta ruta de desarrollo no necesariamente es la que tradicionalmente buscamos. Apenas la semana pasada estaba en entrenamiento y me decían, necesito trabajar sobre mis debilidades, Aristides. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que hemos cometido, pensar que necesito trabajar sobre mis debilidades, cuando en realidad lo que necesito es potencializar mis fortalezas, lo que me hace diferente. Y les daba yo un ejemplo muy sencillo, les decía, imagínense que a mí me encantara el canto, yo amara el canto y el canto no me amara a mí. Y yo en una escala de 0 a 10, a nivel de canto estoy en 4. Por más clases de canto, de música que yo tome, a lo máximo que puedo aspirar a elevar mi nivel de ejecución, de 4 tal vez sea 6 a 7. Seguiré siendo un cantante mediocre. La gente no pagará por escucharme cantar. Pero ¿qué pasa si yo tengo otra capacidad, otra habilidad que tengo desarrollada? A lo mejor como podría ser el dibujo. Y tengo una capacidad de 8 en dibujo. Es buena, pero ¿qué pasa si yo me enfoco en desarrollar el dibujo? Probablemente mi técnica mejoraría, probablemente el enfoque o la diversidad que yo le podría dar a la ejecución de mis dibujos sería muy diferente. Y probablemente la gente estaría dispuesta a pagar por mis dibujos, porque estaría llegando a un nivel de profesionalización. Y eso nos lleva a enfocarnos en esto. Si yo puedo trabajar en mis fortalezas, respetando las diferencias con los demás, voy a poder configurar y voy a poder compensar los equipos de trabajo. Entonces, no tratemos de que todos sean iguales. Mejor tratemos de identificar nuestras diferencias y busquemos compensar esas condiciones. Ahora, no basta solamente con diagnosticarnos, también hay que reconocer y hay que entender un poquito el para qué, el para qué quiero lograr esto. Y el para qué es súper importante porque dice este filósofo coreano radicado en Alemania, Byung-Chul Han, que está causando un verdadero revuelo en nuestra cultura postcapitalista, en este pleno siglo XXI. Él nos dice que hoy en día nos autoexplotamos diciendo que lo que estamos haciendo es autorrealizarnos. Si nos metemos en la carrera de ratas de una manera inconsciente, pues eso es lo que está pasando en muchos casos. Por eso es que sociedades industrializadas que están viviendo hoy en día, ¿qué podríamos decir? Pues una época de esplendor. Si la comparas históricamente con otras épocas, somos la sociedad que padece menos hambre, que padece menos enfermedades, que padece, y con todo y el COVID, que padece menos inequidad, a pesar de que las brechas de inequidad son escandalosamente notorias y ruidosas. Pero al mismo tiempo que pareciera ser que hemos alcanzado ese estado que históricamente es mucho mejor al de los anteriores, también tenemos suicidio adolescente al máximo que nunca habíamos tenido, familias desintegradas, colaboradores que están experimentando profundos desórdenes psicosociales, un entorno que tenemos muy adverso y donde la incertidumbre permea nuestro estado de ánimo y nos genera languidez. Entonces, si nosotros simplemente decimos, se supone que yo debo ser bueno en esto, me estoy metiendo una carrera de ratas de manera irreflexiva. Lo importante es preguntarme, este es mi diagnóstico, ok, esta es mi autoevaluación, esto es la evaluación que yo estoy haciendo de mis propias capacidades, de mis propias competencias. Ahora, lo que tengo que hacer es volverme consciente, volverme consciente. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que elijo mejorar?
no solamente en función del trabajo que me toca hacer, sino de la persona en quien me quiero convertir. Entonces ya no podemos seguir en esta carrera donde a costa del trabajo estamos desvirtuando nuestra propia humanidad. Y no creo estar pecando de idealista si te digo que el trabajo nos realiza como seres humanos si somos conscientes. Si perdemos el nivel de conciencia y nos ponemos simplemente a trabajar de forma automática, como autómatas literalmente, el trabajo pierde todo el sentido de realización que podría llegar a tener. En esta etapa de retroalimentación de la que habla Arístides, eso es lo importante, que yo me ponga a pensar cuáles son mis fortalezas pensando en la persona que quiero ser, pensando en las metas que quiero lograr, pensando en el tipo de resultado que quiero generar para mí, para mi empresa, para mis equipos, para mis familias. Solamente así tiene sentido. Entonces, la etapa de retroalimentación no se trata solamente de hacer un listado de puntajes altos y de puntajes bajos de un diagnóstico o de generar una conversación bien intencionada de coaching donde hablemos de qué es lo que tú crees que tienes que mejorar o qué no. Tiene que ver con, hazte consciente. ¿Quién estás siendo? ¿Quién quieres ser? Y entonces, ¿qué competencias que ya tienes hoy te pueden ayudar a convertirte en esa persona? ¿Qué habilidades, qué fortalezas que ya tienes hoy te conviene potenciar para convertirte en esa persona? Y entonces podrás ser un mejor líder, entonces podrás ser un mejor colaborador, entonces podrás ser un mejor integrante de la empresa y por extensión también podemos ser parte de una solución. Reitero, no tenemos ninguna intención de caer en la ingenuidad, ni en el optimismo, ni en rollos de autoayuda. Esto está en la raíz del fortalecimiento de nuestras competencias transversales. Si no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos escuchar a nuestros equipos? Si no somos capaces de mejorarnos y de encauzar mejor nuestras propias competencias, ¿de dónde nace la pretensión de querer conducir las competencias de otras personas? Entonces, la etapa de retroalimentación tiene que ver con hacernos conscientes realmente de cuáles son nuestras fortalezas pensando en las personas que queremos ser. Esto es fundamental. Y entonces, solitos aparecen los cómo, Arístides. Es correcto, y es esta parte del cómo donde tenemos que ir a una etapa de entrenamiento. Una etapa de entrenamiento en donde tenemos que buscar escenarios precisamente de aprendizaje autagógico en donde tenemos que ampliar nuestro criterio. Tenemos que hacer uso de esta humildad epistémica y no quedarnos solamente con un solo concepto. Al contrario, creo que hoy existe tanta información y tan poca inteligencia que necesitamos filtrar mejor. Entonces, nuestra propuesta de entrenamiento es precisamente eso, ¿no? Poder desarrollar las skills necesarias para un líder y no quedarnos a veces solamente en ese concepto de liderazgo desde la perspectiva de los diferentes estilos o sistemas de liderazgo y de qué manera los nutrimos en la gestión de las personas. No, hoy hablamos de un liderazgo que se equilibra con el tema del management, que se equilibra con procesos de manejo de conflictos, que se equilibra con procesos de autogestión de la productividad, de toma de decisiones, de evaluación y de retroalimentación del desempeño, obviamente de fortalecer nuestros protocolos de comunicación que hoy han cambiado. Definitivamente cuando hablamos de la brecha generacional hablamos que tenemos que evolucionar en nuestros protocolos de comunicación. No nos comunicamos de la misma manera entre las generaciones. Ahora también, ¿de qué manera estamos atendiendo estas condiciones de la evolución social, de igualdad laboral, de no discriminación? ¿De qué manera estamos trabajando con la gestión de los factores psicosociales de nuestro entorno de trabajo? Hoy el líder tiene múltiples dimensiones, evidentemente tiene que desarrollar una visión sistémica, pero para ello tiene que desarrollar herramientas. No podemos quedarnos solamente en los conceptos teóricos, no podemos quedarnos, como yo digo, en lo romántico. Tenemos que hacernos de herramientas que nos sirvan como eje, como una estructura para tomar decisiones, que nos ayuden a estructurar nuestros procesos de pensamiento y a gestionar mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando a esa habilidad que antes le llamábamos habilidad blanda le agregamos una estructura, una herramienta, un proceso que nos permite estructurar? Vamos a ser mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque vamos a generar este tipo de herramientas que no necesitamos validar con una estructura organizacional,
que sabemos que funcionan, que nos dan estructura a nosotros y que nos permiten ejecutar de una manera que también al hacerlo replicable vamos a poder evaluar su funcionalidad y vamos a poder mejorarla, vamos a poder gestionar el error, porque a veces perdemos más cuando dudamos que cuando nos equivocamos. Entonces creo que es un momento importante para tomar decisiones y creo que es un momento importante para hacernos de esas herramientas. Sí, estamos pasando a nivel mundial una situación de carácter histórico y que nos está moviendo como personas y como organizaciones. Pero también estamos pasando por una oportunidad histórica para reinventarnos, para reorientar nuestras carreras, para reorientar nuestros negocios y poder prepararnos para esa nueva realidad de la que tanto se habla. Entonces creo que es importante poder fortalecer nuestros procesos de entrenamiento, desarrollándonos como aprendices avanzados, desarrollándonos desde esta filosofía del autoaprendizaje y del modelo eutagógico del aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacernos de nuevos conocimientos, pero el conocimiento no sirve para nada si no se pone en práctica. Entonces, vamos a ver cómo ponerlo en práctica también. Por eso es importante que en nuestra etapa de seguimiento tengamos objetivos de muy corto plazo, objetivos de corto plazo y alguno que otro objetivo de mediano plazo, entendiendo que hoy nociones como la planeación estratégica también ya están obsoletas. Podemos hacer una alineación estratégica, pero planear de aquí a un año, yo creo que hoy nadie en su sano juicio estaría planeando algo de aquí a un año. Lo que podríamos saber serían cuáles son los lineamientos estratégicos, las prioridades estratégicas de nuestros equipos y de nuestras organizaciones, y luego establecer seguimientos continuos. Aquí, habilidades como el feedback y el feed forward se vuelven fundamentales. ¿Qué tan competentes, qué tan hábiles somos para brindar una retroalimentación apreciativa, para poder estarle indicando a la gente en ambientes informales cuál es el estatus actual de sus resultados, de su avance, de su trayectoria, de la contribución que están haciendo al equipo, cómo podemos ayudarles a que aprendan sobre la marcha sin hacer pausa y cómo podemos generar un aprendizaje de la propia experiencia, donde los propios colaboradores y nosotros mismos como líderes estemos aprendiendo continuamente de lo que hemos hecho y de lo que podemos hacer diferente en el futuro. Ya atrás quedan estas etapas de seguimiento donde decimos vamos a hacer revisiones cada 3 meses o cada 6 meses o cada año. Tenemos que estar en un proceso muy ágil que nos permite estar haciendo revisiones en tiempo real de los resultados de nuestros equipos, de los aprendizajes de nuestros equipos y de los movimientos que estamos generando. Entonces es otro set de gestión del conocimiento, otro set de habilidades de gestión del aprendizaje que nos permitan ir en tiempo real transformando nuestros equipos de acuerdo a cómo el mundo también se va moviendo. Ya no tenemos la oportunidad de reunirnos a hacer un plan anual de capacitación. Ahora tenemos que ir reconociendo cómo los entornos van cambiando y cómo podemos ir generando aprendizaje sobre los cambios. No aprendizaje cuando el cambio ya pasó y cuando no tenemos garantía de que siga ocurriendo de la misma manera. Totalmente de acuerdo, Oscar. Definitivamente creo que es un momento importante y por eso es que nuestra propuesta es precisamente eso, poder desarrollar o evolucionar estos procesos de gestión gerencial, de gestión de liderazgo y marcando una diferencia importante, que este es uno de los clamores de las personas. ¿Cuál es la habilidad o cuál es la esencia que perseguimos en los líderes? Creo que por mucho y en un sondeo que hacíamos, el 60% de las personas decía la empatía, un interés genuino por las personas. Creo que podemos ver diferentes programas de management en donde desde la perspectiva de las áreas de capital humano, creo que tenemos que dejar de pensar en el alcance, en llegar a todos. Creo que tenemos que pensar más en el aprovechamiento y en el impacto, más allá del alcance, porque probablemente ahí voy a poder enfocar mejor los esfuerzos y poder capitalizar estos esfuerzos que hago de formación. Entonces, nuestra propuesta de liderazgo 4.0, además de poder tener este desarrollo de habilidades, se enfoca mucho en cuidar este eje fundamental, ¿no? La esencia del liderazgo, que para mí la esencia del liderazgo es servir, entendiendo servir por ser útil a. En el momento en que yo identifico esta esencia como líder y entiendo que debo de servir
y debo ser útil a cada uno de los miembros de mi equipo, ya sea porque son mis subordinados o porque son mis pares o porque son mis clientes o porque son mis proveedores, voy a poder poner en práctica todas estas herramientas. Sí, enfocadas a lograr los resultados, pero también a gestionar a las personas. Creo que, ¿cuál es la diferencia entre el management y el liderazgo 4.0 que nosotros proponemos? Es no perder de vista este eje o esta condición humana. Entonces, creo que para mí es muy importante que ustedes conozcan esta propuesta. Evidentemente, para nosotros proponerlo también implica implementarlo. Y es que por eso Liderazgo 4.0 que nosotros les ofrecemos a ustedes es una solución que precisamente cuida que se tenga un modelo autagógico de desarrollo y del aprendizaje, ¿no? Ayudar a los participantes a desarrollar estas habilidades de aprendices avanzados, pero no solamente eso, sino que también podamos estar participando en una experiencia que combine estos 4 elementos de los que hablábamos Oscar y yo hace unos momentos, ¿no? Que podamos tener una experiencia DRESS, es parte de nuestra metodología, que podamos tener un proceso de diagnóstico, que podamos tener un proceso individualizado de retroalimentación, un proceso de entrenamiento y un seguimiento o acompañamiento para que se pueda dar la ejecución, para que podamos convertir ese conocimiento en experiencia y esa experiencia en sabiduría, para que podamos desarrollar impacto en nuestros resultados y también impacto en nuestro bienestar personal. Hoy creo que no podemos ver la productividad divorciada del bienestar. Entonces creo que esto es una condición fundamental para nosotros. Ahora, la experiencia que nosotros les ofrecemos es precisamente un entrenamiento de esquema modular, que ustedes puedan identificar cuáles son esos puntos clave que necesitamos desarrollar. Si estamos hablando de evaluación y desarrollo y retroalimentación del desempeño, si estamos hablando de un tema de toma de decisiones, probablemente esta ruta, hablando de este modelo autagógico, puede partir del proceso de diagnóstico y de ahí llevarlo a un proceso de entrenamiento, que es un proceso de entrenamiento a la medida de cada uno de nosotros. Por eso para nosotros es fundamental que haya una flexibilidad total, tanto en los temas como en los alcances, como en el desarrollo que cada uno de ustedes quiera desarrollar o lograr. Entonces, bueno, como parte y ya para ir cerrando un poquito nuestra sesión, que ya estamos en tiempos justos para también poder atender algunas preguntas, los quiero invitar a este programa que nosotros tenemos. Escaneen este código. Este código va a permitir tener retroalimentación de ustedes acerca de esta presentación que estamos haciéndoles el día de hoy. Pero también, platicándolo, queremos que conozcan un poquito más de este programa. Entonces, si ustedes llenan este formato, que también les voy a pedir que lo compartan el enlace en el chat tanto de Facebook como de Zoom, para que ustedes puedan regalarnos sus comentarios y puedan ver cuáles son los temas que nosotros estamos trabajando en este programa de Liderazgo 4.0 y elijan 2 o 3 para que les podamos regalar la experiencia de vivir uno de estos módulos. Entonces, nuestro compromiso es, si ustedes participan y nos dejan conocer sus comentarios y nos dejan entender un poquito cuáles son estos procesos que ustedes están viviendo, van a tener oportunidad de seleccionar entre los 10 diferentes módulos que nosotros manejamos en este programa Liderazgo 4.0 para que, dependiendo de la disponibilidad, les podamos ofrecer la oportunidad de vivir la experiencia de uno de ellos. Ahí hay los 10 temas, ustedes los van a poder elegir, incluso están las fechas en cuando vamos a estar facilitando estos entrenamientos que hacemos todos los miércoles, cada 2 semanas, para que ustedes puedan experimentar esto y lo puedan probar, lo puedan vivir, y si esto es un modelo que para ustedes tiene sentido, pues ¿por qué no? Podamos participar y puedan unirse a esta comunidad de Liderazgo 4.0. También voy a pedir que les pongan en los chats, acabamos de conformar un grupo para unirnos a la discusión, para estar bajando estos temas. Líderes 4.0 es un grupo que acabamos de dar de alta en LinkedIn para que se unan, para que hagamos la conversación y, más allá de si participamos o no en este programa de entrenamiento, que obviamente nos interesa que lo conozcan, también podamos seguir en la conversación, podamos seguir desarrollándonos más allá del negocio, haciendo esta comunidad y fortaleciendo nuestro liderazgo. Entonces, ahí está este código QR, escaneenlo con sus teléfonos, les van a poner el enlace en los chats de Facebook y de Zoom para que puedan accesar directamente, y les va a tomar 2 minutos el poderlo completar. Podrán seleccionar ahí entre los diferentes módulos. Yo les recomiendo seleccionen 2 o 3 por si se llena el cupo que tenemos dispuesto en
en las cortesías de estos módulos puedan tener esta respuesta. Entonces, la invitación está ahí para que conozcan el programa, para que si es de su interés se puedan adherir a él y podamos ir cerrando ya esta sesión. Entonces, conclusiones, Oscar, y para irnos a una sesión de preguntas y respuestas y que podamos canalizar inquietudes, comentarios que tengamos sobre la mesa. Claro que sí, Arístides, muchas gracias. Bueno, creo que hemos conversado largo y tendido sobre esto. Cada uno de los temas daría como para tener otro webinar como estos, pero me parece que algo en lo que podríamos estar de acuerdo también, a juzgar por los comentarios, las contribuciones tan valiosas que muchos de nuestros acompañantes hoy nos están vertiendo, tienen que ver con que seamos capaces de entender que desarrollar líderes hoy en día demanda que aprendamos a trabajar de una manera ágil, donde podamos equivocarnos rápidamente y aprender de nuestros errores. Ser rápidos, pero no en el sentido de la prisa, sino en un sentido mucho más amplio de la palabra. Ser rápido para equivocarme, ser rápido para corregir, ser ágil. Más que la palabra rápido, creo que tenemos que hablar de ser ágiles en nuestro aprendizaje, ágiles en nuestro desaprendizaje, aprender a aprender, ya lo mencioné, la competencia, la metacompetencia del siglo XXI, aprender a tomar decisiones con muy pocos elementos de juicio, aprender a tomar decisiones con poca información. También creo que es una habilidad del líder ágil que demanda un liderazgo 4.0. Y la dimensión ética, apuntando a la diferencia que hacías entre el management y el liderazgo, me parece que la dimensión ética juega un papel muy importante. En el management no dejaba de existir esta sensación de que tenemos que ser pragmáticos. Y ser pragmático a veces nos lleva a tomar decisiones a cualquier precio y después justificarlas. Me parece que hoy en día, si algo hemos aprendido de tantas situaciones que hemos vivido en los últimos años, y particularmente en el 2020 y lo que va del 2021, es que podamos sentirnos comprometidos con nuestra organización y con el factor ético, que es lo que realmente hace que podamos retener talento en las organizaciones. En el pleno siglo XXI, una organización que no mire, que no cuide, que no provoque una situación ética favorable, difícilmente va a tener espacio para la supervivencia. Entonces, saber enfocarnos a esas soluciones, ver la solución a futuro antes que el problema. Diría que es en esencia lo que esperamos de un programa como este, Liderazgo 4.0, y que es un programa que además va evolucionando. Hoy sabemos esto que les estamos compartiendo. Mañana puede ser que tengamos nuevos aprendizajes y en la medida en que los vayamos generando, también se los iremos compartiendo. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, pues vamos a leer algunas preguntas, algunos comentarios que tenemos en los diferentes chats para que podamos responder, podamos atender a estas principales inquietudes. Y bueno, este es el momento, si ustedes tienen alguna pregunta, de manifestárnosla en los chats. Aquí ya tenemos algunas que vamos a estar leyendo y que vamos a estar respondiendo, tanto Oscar como yo. Así es que, por favor, siéntanse en toda la confianza de poner estas preguntas sobre la mesa y en la medida de lo posible trataremos de dar respuesta a cada una de ellas. Entonces, a ver, déjenme checar cuáles tenemos aquí de las preguntas que ya tenemos identificadas. Bueno, pues una muy tradicional, ¿no? Oscar, que dice, ¿cuál es la diferencia entre un buen jefe y un buen líder? Evidentemente. Son muchas. Tratando de responder con el punto de referencia. Referencia externa versus referencia interna. Un buen líder dentro de la óptica 4.0 es un líder que tiene referencia externa. ¿A qué me refiero con referencia externa? Yo soy buen líder en la medida en que las personas a quienes les sirvo así lo juzgan por los resultados que tengo como líder de este equipo. Cuando tenemos una referencia interna, lo que hacemos es decir, yo soy buen líder, tengo evidencias, tengo indicadores, tengo KPIs, aquí tengo mis resultados. Y si los demás opinan lo contrario, el problema es de los demás. Yo sé que yo soy buen líder a partir de mis propios estándares y de mis propios criterios. Un líder 4.0, desde esta óptica, es un líder que tiene una referencia externa. Es decir, yo soy buen líder porque logro mis KPIs, porque alcanzo mis indicadores, porque logro los resultados que está esperando la empresa,
y porque las demás personas están de acuerdo en que estoy logrando los resultados que quiere la empresa. Y no estoy hablando de caer bien, ojo. Estoy hablando de que las demás áreas con las que coordino acciones están satisfechas con el trabajo que yo estoy haciendo por ellos. No estoy hablando de caerle bien a alguien, de agradar a alguien, del contentillo de alguien, ni de obtener la aprobación de alguien. Estoy hablando de que los demás juzgan que los resultados que estoy dando son los que la empresa necesita. Me parece que ese líder en particular tiene esta capacidad de referenciarse con sus clientes internos y con sus clientes finales, y no simplemente partir de una serie fría de checklist o de evaluaciones de desempeño o de listas de verificación que digan, yo cumplí. Creo que esa es una de las más importantes que se me ocurre en el día de hoy. Muchas gracias, Oscar. Aquí tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿cuánto tiempo tarda un proceso de cambio cultural en una empresa familiar? Bueno, pues yo creo que no es cuestión de tiempo. Evidentemente, un cambio de carácter cultural tiene que germinar dentro de la organización. Y hablamos de una organización como un ecosistema organizacional en donde conviven diferentes seres vivos que interactúan y son interdependientes entre sí. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda? Pues mira, yo creo que depende mucho del compromiso que se adopte. Si nos vamos a... existen diferentes modelos de cambio cultural, ¿no? Hay un modelo que a mí me gusta que es un modelo de 8 pasos. Y en este modelo de 8 pasos me gusta porque lo primero que te dice es, ten un patrocinador del cambio. Si yo estoy con una empresa familiar, lo primero que tengo que hacer es hacerme de un patrocinador del proceso del cambio, que tendría que ser el dueño del negocio o la familia, si es un entorno familiar. ¿Por qué? Porque un cambio cultural no es como mandar a lavar tu automóvil. No es llévalo y que le laven las vestiduras y las alfombras. No, el tema aquí es de qué manera vamos a hacer sostenible este cambio y de qué manera vamos a impactar. Porque hay que construir hábitos, hay que generar incluso personajes dentro del cambio. Entonces, qué importante es que cualquier cambio que busquemos en la organización partamos de tener un patrocinador que tenga la fuerza suficiente para generar ese cambio y también cómo generamos esos actores del cambio. ¿Quiénes van a ser nuestros embajadores para el cambio? ¿No? Este modelo de 8 pasos se conoce como el modelo Kotter para generar cambio y ese es un punto importante. Ahora, asumamos la responsabilidad. Si nosotros estamos viendo que hay un proceso que se necesita generar, quitémonos este tema de salirnos de la responsabilidad, decir, es que yo ya lo hablé y no sucede nada. Asumamos esa responsabilidad, esa capacidad y generemos el cambio desde nuestro propio ámbito para que podamos impactar. Y hay que vender el cambio. Si necesitamos tener un manejo positivo del cambio y de la crisis, ahí tenemos un módulo al que pueden asistir y hablamos de él, cómo gestionar este proceso de aceptación racional, pero también de aceptación emocional del cambio. Entonces, para mí ese sería un proceso de cambio. Si queremos hablar de un tiempo, pues yo te diría, estemos hablando de un proceso que vamos a tener que proyectar por lo menos a 2 años para que se genere, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta que me gustaría que tú la contestes, Oscar, tú que eres un poquito más político y diplomático en este tipo de respuestas. Dice, ¿qué hacer cuando la empresa no invierte en la capacitación y la tengo que pagar yo? Cuando dice, quiero suponer, quiero inferir que cuando dices la tengo que pagar yo, se refiere al propio colaborador. Ujú. Bueno, pues sé generoso contigo mismo, ¿no? Es una inversión que estás haciendo para contigo. Eh, Hay más de una respuesta como todo, ¿no? No queremos, no pretendemos ser dueños de la verdad en ningún aspecto, pero te voy a decir que una de las experiencias que me ha tocado vivir más cercanamente es que no hay un peso que tú inviertas en tu propia formación, que lo hagas de forma consciente, que no se te devuelva. Entonces, si la empresa no desea invertir en ti, sus razones tendrá, tampoco los vamos a juzgar, por algo ha de ser. Pero si tú estás convencida o convencido de que esa capacitación contribuye a tu misión personal, contribuye a tu crecimiento y es una decisión que estás tomando de forma consciente, no te resientas con tu empresa. Acepta que lo que es, asume la responsabilidad de la decisión que estás tomando de capacitarte y te aseguro que esa capacitación te va a acompañar toda la vida. Ni modo que te la extraigan después, ¿no? Ni modo que te conecten una USB, que habría que ver dónde te la conectan además. No creo que exista todavía esa interfase y para sacarte lo que aprendiste en la capacitación, esa te acompaña
toda la vida. Entonces, yo te diría, no te hagas mala sangre con eso. Si la empresa no quiere pagar, sus razones tendrá. La pregunta es, ¿tú quieres invertir en ti misma? ¿Tú quieres invertir en ti mismo? ¿Valdrá la pena que inviertas en ti mismo? Y lo que te respondas está bien, por supuesto. Muy bien, gracias Oscar. Preguntan aquí, dice, ¿el modelo Un hoyo en la pared de Sugata Mitra es un ejemplo de autagogía? Sí, aunque este modelo estuvo muy enfocado a niños, no era hacer un hoyo en la pared y poner una computadora ahí conectada a internet, niños de bajos recursos. Sí, aunque normalmente el modelo autagógico se ve como una evolución de la andragogía. Recordemos, la pedagogía es la enseñanza para niños, la andragogía es la enseñanza para adultos y normalmente la andragogía o el aprendizaje para adultos te lleva a un nivel de aprendizaje de inconsciente competente, es decir, ya logras ejecutar pero de una forma inconsciente. El aprendizaje autagógico de alguna manera te lleva a un nivel un poquito más arriba, un nivel de autoaprendizaje o de aprendizaje avanzado, en donde decimos alcanzas un nivel de metaconsciente competente. Vas a poder tener diferentes dimensiones de ejecución y probablemente algo que te puede estimular a generar el aprendizaje autagógico es forzarte a enseñar, forzarte también a tú transmitir ese conocimiento y es una manera en que podemos trabajar con él, ¿no? Muy bien, tenemos por aquí otras preguntas. Oscar dice, a ver, vamos a ver. Esa es una pregunta que me parece que hay que clarificar. Dice, cuando hablan de problemas estructurales y sistémicos, ¿hablan de lo mismo? Sí, en algún momento se tocan los dos. Una cosa es el pensamiento estructural y otra el pensamiento sistémico, pero en algún momento se encuentran. La estructura tiene que ver, o el pensamiento estructural tiene que ver con reflexionar acerca del resultado que queremos lograr, tenerlo con mucha claridad y luego aceptar los recursos con los que contamos como el punto de partida, no pelearnos con nuestro propio punto de partida. Cuando nosotros tenemos un pensamiento estructural, nosotros podemos decir, este es el resultado que yo deseo obtener, estos son los recursos con los que cuento en este momento, y con esos recursos, ¿qué puedo reordenar? ¿Qué puedo acomodar? ¿Qué puedo estructurar que me permita acercarme a la situación deseada? Entonces, el pensamiento estructural tiene que ver en gran medida con aceptar cuáles son los recursos con los que cuentas hoy en día, tener muy claro el resultado que quieres lograr y permitir que eso genere lo que se conoce como tensión estructural, que eso nos lleve al resultado que queremos lograr. Tiene mucho que ver hasta con creatividad, tiene mucho que ver con hasta con una cierta vena artística dentro de la organización. Y el pensamiento sistémico tiene que ver con ser capaces de mirar cómo, aunque estemos divididos en áreas, aunque estemos divididos en departamentos, aunque estemos divididos por regiones, por divisiones, cualquier cambio que hagamos en un pequeño espacio de la empresa o de la organización termina por afectar, incluso en un desfase de tiempo, al resto de la organización. Entonces, es importante ver cómo el abordaje estructural y sistémico nos ayuda a tener una visión de liderazgo más flexible. En la medida en que como líderes podemos ser más flexibles, podemos ser más ágiles. En la medida en que somos más rígidos, más encajonados, pues nos volvemos más torpes, más rígidos, más paquidérmicos en nuestro movimiento. Eso es lo que tiene que ver con lo sistémico y con lo estructural. Muy bien, gracias Oscar. Aquí yo tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo se gestiona un entorno seguro para cometer errores? Para mí la respuesta puede ser muy práctica. Adopta el error como una variable más de tu proceso. Esto no es nuevo. Tenemos el ciclo de Deming, la cultura Kaizen. Cuando nosotros entendemos este ciclo de Deming, el PDCA es planea, ejecuta, corrige, si es, ¿no? Sí, corrige y ajusta. ¿Por qué? Porque finalmente tú sabes que en un proceso de mejora continua, el error o la falla es parte del proceso. Uno de los problemas que tenemos a veces en estos procesos de cambio es que queremos planificar y a veces no arrancamos porque no estamos al 100%. Más vale arrancar al 50% y que pongas en marcha ya acciones y bajo esta variable de que estás aceptando el error y que estás adoptando las posibles fallas que va a haber en tu proceso, las puedas visualizar para ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces, no pretendamos estandarizar un cambio o un proceso si no le dimos 2 o 3 vueltas y fuimos conscientes de los errores.
Cuando yo veo el error como una variable, entonces busco el error. Pero sucede que muchas veces lo que tratamos es de ocultar el error. ¿Por qué? Porque eso viene desde una propia filosofía de tenemos que hacer las cosas bien a la primera. Cuando hablamos precisamente de este concepto de calidad del que platicábamos hace rato, decíamos, cuando yo pregunto en sesiones de entrenamiento qué es la calidad, muchas me responden hacer las cosas bien a la primera. No, es cumplir al 100% con las expectativas. Hacer bien las cosas a la primera es vanidad. Y probablemente si estoy bajo esa perspectiva nunca voy a hacer nada, porque el que no se equivoca es el que no hace nada, ¿no? Entonces habría que tener esa visión. Pues creo que nos queda espacio para una pregunta más. Oscar, ¿qué características mínimas debe tener un buen líder para lograr conectar al grupo de trabajo con los objetivos o planes? Es decir, ¿cómo lo amarramos? Qué buenas preguntas, ¿eh? Nos encantará tenerlos algunos de ustedes en el programa, ojalá sea posible. Primero, creo que es importante humildad. Reconocer que aunque tú seas el líder, seguramente hay gente de tu equipo que es mucho más competente que tú haciendo lo que hace. Entonces, tener la capacidad de ser humilde y de reconocer que en tu equipo hay gente que sabe hacer tu trabajo mucho mejor que tú, a que tú haciendo ese trabajo, sería una parte importante. Entonces, empatía, escucha y capacidad para dar reconocimiento es una parte muy importante. Tiene mucho que ver con lo que decía Aristides de la humildad epistémica. Y segundo, tener claro tu rol. La conciencia de rol nuevamente viene a jugar una parte muy importante. Los colaboradores que están en la línea hablan de lo que se tiene que hacer. Si tú te acercas a una línea de producción y proactivamente las personas que están en la línea de producción están hablando y se están poniendo de acuerdo sobre lo que se tiene que hacer, tú sabes que en esa empresa hay un orden sistémico. Están trabajando de una forma ordenada. Si los gerentes están hablando entre sí, no con su equipo, sino entre ellos, están siendo capaces de tener conversaciones donde están hablando de cómo mejorar los procesos, de cómo ser más efectivos, de cómo incrementar las condiciones de productividad, de cómo mejorar el entorno de los trabajadores. Si esas son las conversaciones que está teniendo el gerente, cómo soy más productivo y también cómo genero un entorno más favorable para las y los colaboradores y también cómo puedo mejorar los procesos. Si los gerentes están hablando de eso, es una empresa ordenada. Y para eso los gerentes tienen que ser capaces de gestionar sus conflictos. Y si los directores están con una mirada puesta en el futuro, están teniendo conversaciones estratégicas, están inquietos por aprender y no por mantener el status quo, si los directores están más interesados en el futuro de la empresa que en mantener el status quo, entonces sabremos que la empresa está bien ordenada. Y entonces para eso, los directores tienen que ser capaces de delegar, de generar espacios de confianza, de generar espacios de aprendizaje, de escuchar a personas que no están de acuerdo con ellos, de estar abiertos a la retroalimentación. Creo que dependiendo del tipo de liderazgo que tú quieras ejercer, son las habilidades que necesitas desarrollar. Mencioné las tres más que más se me vinieron a la mente dependiendo del nivel jerárquico y de la conciencia de rol. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, pues con esto estamos llegando a al final de nuestra sesión. Atendiendo a una última pregunta y que nos permite cerrar esta sesión, nos dice, bueno, en sí, ¿qué son las Sharp Skills? ¿Es una combinación de las soft y de las hard? No, en realidad, las Sharp Skills es la evolución de esas soft skills que resultaron no ser tan blandas, que resultaron ser habilidades cruciales como es la toma de decisiones, el manejo de conflictos, habilidades de comunicación avanzadas, como decía Oscar, en el tema de generar estas conversaciones de retroalimentación, de evaluación de transformacional del desempeño, todas estas habilidades que hoy, más que ser blandas, son habilidades cruciales para el desarrollo del liderazgo y el logro de los objetivos. Para mí fue un placer tenerlos en la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes, muy buenas noches y espero que podamos vernos pronto participando en nuestro grupo que hemos armado de Líderes 4.0 en LinkedIn y por qué no en las sesiones en las que ya ustedes se registraron y que esperamos verlos muy pronto participando.
Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer y nos vemos en futuros eventos. Hasta luego.